Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de Michel Ney, el mariscal francés a quien Napoleón calificó como el más valiente de los valientes, y el misterio en torno a su muerte? Muchos historiadores acusan al mariscal Michel Ney de haber sido una de las causas de la derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo, debido a su impulsividad o imprudencia que lo llevó a lanzar una y otra vez cargas de caballería suicidas contra los impenetrables cuadros de infantería ingleses. Pero, aunque es probable que estén en lo cierto, la figura de Ney no puede ser juzgada solo por su último combate. Michel Ney nació en 1769, justo el mismo año que Napoleón, en Sarrelouis, una población que actualmente pertenece a Alemania, pero que por aquel entonces formaba parte del territorio de Francia. Aunque en su pueblo natal se hablaba francés, en los alrededores la lengua común era el alemán, por lo que Ney hablaba ambos idiomas con igual soltura, ya que además su madre era de ascendencia germana. Su padre, Pierre Ney, que era maestro tonelero, había luchado en la guerra de los 7 años y conocía bien los horrores de las batallas, por lo que nunca quiso que Michel se hiciera militar. El pequeño estudió en el colegio de los agustinos de Sarrelouis hasta los 13 años y luego empezó a trabajar como escribano, primero en la oficina de un notario local y luego en minas y forjas. Pero el carácter del joven Ney, quien siempre fue intrépido y algo fanfarrón, no estaba hecho para llevar una vida tranquila. Así que en cuanto cumplió 18 años, ignoró los consejos paternos y se alistó en un regimiento de húsares. Corría el año 1787 y Francia todavía estaba regida por la monarquía borbónica, en cuyo ejército el acceso al cuerpo de oficiales estaba restringido a aquellas personas cuyos padres y abuelos fueran nobles. Así que Ney sabía que sus probabilidades de promoción no eran amplias. Sin embargo, ascendió rápidamente en la escala de suboficiales y tras la Revolución Francesa, que como todos sabemos estalló en 1789, sus posibilidades de ascenso dejaron de estar limitadas por ser plebeyo. En septiembre de 1792, en las filas del ejército francés del norte, combatió en la batalla de Valmy contra las tropas prusianas y al mes siguiente el general Kleber lo nombró teniente. Un año después luchó en la batalla de Nierwinden y resultó herido de bala en un brazo durante el sitio de Maguncia. En 1794 fue ascendido a capitán y poco después a líder de escuadrón y ayudante de campo. El general Kleber lo tenía en alta estima porque, además de mostrar siempre mucha valentía en combate, era muy inteligente y poseía una gran capacidad de esfuerzo. De hecho, los hombres a los que comandaba lo llamaban el infatigable. También, por el color de su pelo, lo apodaron cariñosamente Le Rougeot, que podría traducirse como el rubicundo, es decir, rubio tirando a pelirrojo. Y es que aunque Ney era una persona muy orgullosa y susceptible, también poseía un carácter generoso y abierto con sus compañeros de armas, por lo que se convirtió en un oficial muy popular. En 1796 fue ascendido a general de brigada y estuvo al mando de la caballería en los frentes alemanes. El 17 de abril de 1797, durante la batalla de Neuwied, Ney encabezó una carga de caballería contra los lanceros austriacos que intentaban capturar 16 cañones franceses. Aunque la caballería de Ney logró rechazar a los lanceros, la caballería pesada austriaca lanzó un contraataque. El caballo de Ney recibió un balazo y él cayó al suelo y fue capturado. Pasó 3 semanas como prisionero hasta que el 8 de mayo fue intercambiado por un general austriaco que estaba prisionero de los franceses. Al año siguiente, Ney logró tomar la localidad de Mannheim con solo 150 hombres y fue ascendido a general de división el 28 de marzo de 1799. Solo un par de meses después,
en la batalla de Winterthur contra los austriacos, Ney se vio por primera vez al mando de un contingente que no estaba formado exclusivamente por caballería. 7.000 soldados de infantería, artillería y caballería dependían de su habilidad al mando. Por desgracia para sus hombres, Ney estableció su estrategia basándose en la palabra del general Tarrou, quien le prometió que enviaría a la división del general Soult para apoyar sus flancos. Así que Ney entabló combate contra una fuerza superior confiando en que en cualquier momento aparecería Soult con sus refuerzos, lo que les daría una victoria clara. Cuando una descarga de fusilería lo hirió en la rodilla y mató a su caballo, Ney se hizo con otra montura y regresó al combate con la pierna vendada. Cuando por fin comprendió que Soult no iba a aparecer, ordenó la retirada. No sin antes recibir otro balazo, esta vez en la mano izquierda, y perder su segundo caballo. Los franceses sufrieron 800 bajas y Ney se enemistó de por vida con Soult, quien no había acudido en su ayuda pese a las órdenes de Tarrou, quien lo acusó de insubordinación. Ney aprovechó la baja que tuvo que coger por sus heridas para casarse, y lo hizo con Aglaé Auguier, con quien llegó a tener 4 hijos. Su esposa era muy amiga de Hortensia de Beauharnais, hija de Josefina e hijastra de Napoleón, y más tarde también cuñada, cuando el emperador le aconsejó que se casara con su hermano Luis Bonaparte y nombró a la pareja reyes de Holanda. Pero esa es otra historia. El caso es que Ney conoció a Napoleón a través de su esposa y ambos congeniaron. En 1804, después de haber estado al mando de todas las tropas francesas en Suiza y de desempeñar funciones diplomáticas, Napoleón le entregó el bastón de mariscal del imperio. Desde entonces, Ney estuvo presente en todos los frentes decisivos de las guerras de conquista napoleónicas. En la campaña de 1805 tomó el mando del sexto cuerpo de la Grande Armée para invadir Austria y fue elogiado por su victoria en la batalla de Elchingen, por la que años más tarde recibiría el título de duque de Elchingen. Luego invadió el Tirol y capturó Innsbruck. Sin embargo, en la campaña de 1806 contra Prusia, Ney casi la lía parda en la famosa batalla de Jena. En los prolegómenos del combate, Napoleón le había ordenado que se situara en una determinada posición con sus hombres, y Ney lo hizo. Pero luego decidió atacar a los prusianos sin que se lo hubieran ordenado. Su asalto tuvo éxito al principio. Sus hombres se habían dispersado demasiado y estaban bajo un intenso fuego de artillería enemiga. Los prusianos contraatacaron y envolvieron a las tropas de Ney, quien hubo de replegarlas en un cuadro para proteger todos sus flancos. Por suerte para él, Napoleón se dio cuenta de que Ney estaba perdido y envió al mariscal Jean Lannes en su ayuda. Como la batalla acabó en una aplastante victoria para los franceses, Ney no vio mermada su reputación. En agosto de 1808 fue enviado a España. En 1809, en Pontevedra, concretamente en Ponte Sampaio, él y sus hombres sufrieron una gran derrota frente a los guerrilleros gallegos. Este descalabro francés supuso la expulsión definitiva de las tropas de Napoleón de Galicia. En 1810, Ney se unió al mariscal Massenas en la invasión de Portugal. Capturó Ciudad Rodrigo y Almeida y se enfrentó a las tropas británicas del duque de Wellington, cubriendo la retirada francesa de las líneas de Torres Vedras. Pero en aquella campaña, los principales contrincantes para Ney no estaban tanto frente a él como en sus propias filas, luciendo un bastón de mando como el suyo. Tanto el mariscal Massenas como el viejo enemigo de Ney, Soult, quien por aquel entonces también era mariscal, lo acusaron de insubordinación y Napoleón le hizo regresar a París. Sin embargo, Napoleón no le echó la bronca, sino que le explicó que lo había retirado de la campaña de España porque sencillamente quería evitar peleas entre sus mariscales. Por si os lo estáis preguntando, Napoleón nombró un total de 26 mariscales, por lo que tampoco era un rango tan exclusivo como pueda sonar.
El emperador puso a Ney a entrenar tropas, pero la campaña en la que el impulsivo mariscal se forjaría su reputación de héroe estaba a punto de comenzar. En 1812, Napoleón invadió Rusia y Ney recibió el mando del tercer cuerpo de la Grande Armée. En Smolensk, Ney resultó herido en el cuello, pero se recuperó lo suficiente como para luchar más tarde en el sector central de la batalla de Borodino, también conocida como la batalla del río Moscova. En aquella batalla demostró una valentía tan grande liderando cargas de caballería contra las posiciones rusas que Napoleón lo recompensó con el título de Príncipe del Moscova. Tras tomar Moscú, las cosas se torcieron para los franceses cuando los rusos incendiaron la ciudad en septiembre y los dejaron sin la posibilidad de resguardarse en ella. Como el zar Alejandro se negó a negociar con Napoleón, en octubre a este no le quedó otra opción que ordenar la retirada hacia Polonia, con sus hombres enfermando y muriendo de hambre y de frío, y el ejército ruso pisándoles los talones. El primer cuerpo del mariscal Davout sirvió inicialmente como retaguardia, pero los rusos lo aislaron del resto del ejército. Ney se dio la vuelta con sus hombres y abrió un hueco a través de las líneas rusas para permitir que el primer cuerpo escapara de la trampa. Y luego Napoleón nombró a Ney y su tercer cuerpo como la nueva retaguardia. Unas semanas más tarde, tras la batalla de Krasnoy, los rusos lograron aislar a los hombres de Ney del resto del ejército francés, que proseguía su lenta y penosa retirada. Aunque Ney, exponiendo su vida como cualquier soldado raso, lanzó varios ataques para intentar romper el cerco, ninguno tuvo éxito. Cuando llegó un oficial ruso para solicitar su rendición, Ney respondió: «Un mariscal nunca se rinde». Tan pronto como oscureció, a pesar de no tener mapas ni guías locales, Ney condujo a sus hombres campo a través con la esperanza de eludir la trampa rusa. Cuando vieron un arroyo congelado, hicieron un agujero en el hielo para observar en qué dirección fluía el agua y supusieron que les conduciría al río Dnieper. Así fue, pero no tenían manera de cruzarlo. Por suerte para ellos, encontraron a un campesino que les informó de la existencia de un recodo del río donde las placas de hielo flotantes se habían acumulado. Una vez llegaron allí, durante 3 horas los hombres cruzaron con cuidado el Dnieper en fila india. Luego trajeron los carromatos en los que viajaban los heridos, pero el peso del primero rompió el hielo y cayó al río. Ney, que había decidido ser el último en cruzar y se encontraba en la orilla cercana al hundimiento, se arrastró por el borde del hielo y logró rescatar a un hombre del agua helada. Hay que recordar que en aquella época, junto a los ejércitos, viajaban también muchas mujeres y niños, familiares de los soldados, por lo que la marcha por escapar de Rusia era dramática. Una mujer, desesperada por la penosa marcha, abandonó a su hijo de 5 años en la nieve 2 veces. Y en ambas ocasiones Ney encontró al pequeño y se lo llevó de vuelta a su madre. Finalmente, cuando vio que era imposible convencerla de que cargara con él, le entregó el niño a otra mujer. Bajo el constante ataque de los cosacos y la artillería rusa, tras 40 días de combates y marchas, Ney y sus hombres, más de la mitad de los cuales no estaban en condiciones de luchar, lograron alcanzar al grueso del ejército de Napoleón, quien ya los había dado por perdidos. Cuando el emperador supo que habían regresado, exclamó: «Tengo 300 millones de francos en las Tullerías. Renunciaría a todos para salvar a Ney. ¡Qué soldado! El ejército de Francia está lleno de hombres valientes, pero Michel Ney es verdaderamente el más valiente de los valientes». Ney siguió comandando la retaguardia francesa hasta que los hombres hubieron abandonado Rusia. Por ello, pasó a ser conocido como el último francés en suelo ruso. Durante 1813 y 1814, Ney siguió luchando en innumerables batallas y fue herido en las de Lützen y Leipzig.
Tras esta última batalla, donde los franceses fueron derrotados, Napoleón replegó sus ejércitos para defenderse en el interior de Francia. Sin embargo, los principales mariscales sabían que la coalición de naciones a las que se enfrentaban tenía muchísimos más soldados que los 100.000 que le quedaban a Napoleón y que no tenía sentido prolongar la guerra. De modo que en abril de 1814 redactaron un manifiesto en el que solicitaban al emperador que abdicara. Cuando Ney, el portavoz de la revuelta de los mariscales, se lo entregó a Napoleón, este exclamó: «Los soldados me obedecerán», a lo que Ney replicó: «Los soldados obedecerán a sus jefes». Como es sabido, Napoleón abdicó sin condiciones y partió hacia el exilio en la isla de Elba. Los Borbones recuperaron el trono con Luis XVIII, hermano del guillotinado Luis XVI, como rey. Al haber sido el primer mariscal en abandonar a Napoleón, el nuevo monarca premió a Ney con el nombramiento como par de Francia. Sin embargo, en la corte lo menospreciaban por ser plebeyo de nacimiento, ya que todos esos títulos nobiliarios inventados por Napoleón, duque de Elginem, príncipe del Moscova, no significaban nada para los nobles de rancio abolengo. Menos de un año después de su abdicación, Napoleón, consciente del rechazo del pueblo francés a la restauración borbónica, escapó de Elba y el 1 de marzo de 1815 desembarcó en Antibes, dispuesto a recuperar el control de Francia. Al enterarse de la noticia, Ney, decidido a mantener Francia en paz y mostrar su lealtad a Luis XVIII, organizó un ejército para detener la marcha de Napoleón sobre París. Tan orgulloso y fanfarrón como siempre, le prometió al rey que traería a Napoleón con vida en una jaula de hierro. Napoleón, al tanto de los planes de Ney, le envió una carta en la que decía: «Te recibiré como lo hice después de la batalla del Moscova». Y el 18 de marzo, en Auxerre, cuando Ney se encontró por fin cara a cara con Napoleón, olvidó la promesa hecha al rey. No se sabe qué se dijeron el uno al otro en el encuentro que mantuvieron a puerta cerrada. Según algunos testimonios, se les oyó gritar y al parecer Napoleón le echó en cara su traición del año anterior. Según declararía Ney tiempo después, en su juicio por traicionar al rey, él le dijo a Napoleón que dejara de jugar al tirano. En cualquier caso, Ney se marchó y sus hombres no se enfrentaron a los de Napoleón, quien 2 días después entró a hombros en el Palacio de las Tullerías de París. 3 meses más tarde, el 18 de junio, en las proximidades de la localidad de Waterloo, en la actual Bélgica, Napoleón se disponía a librar la batalla decisiva contra la coalición que las potencias europeas habían formado para acabar con él definitivamente. En aquella ocasión, los rivales de Napoleón eran las tropas británicas, neerlandesas y alemanas, comandadas por el duque de Wellington y el ejército prusiano del mariscal von Blücher. Ney comandaba el ala izquierda del ejército. Napoleón le había avisado de que contaba con él en el último momento, cuando la campaña militar ya estaba en marcha. De hecho, Ney había llegado para incorporarse a su puesto apenas 3 días antes, transportado por una carreta campesina, solo y sin su bastón de mando. Al día siguiente, comandó a 24.000 hombres frente a tropas inglesas y neerlandesas en la batalla por controlar el cruce de caminos de Quatre-Bras, que acabó en un empate táctico. A Ney lo acusaron de no haber logrado la victoria por haber atacado demasiado tarde, ignorando una orden directa de Napoleón, pero Ney afirmó que no había recibido tal orden. Napoleón, en cambio, decía que le había enviado una carta exigiendo el ataque. En descargo de Ney, hay que señalar que su viejo enemigo personal, el mariscal Soult, por cuyas manos pasaban todas las órdenes que emitía Napoleón durante aquella campaña, confesó en su lecho de muerte que nunca supo de la existencia de aquella orden. 2 días después de la batalla de Quatre-Bras en Waterloo, Ney volvió a comandar el ala izquierda del ejército. Alrededor de las 3:30 de la tarde, Ney interpretó una retirada táctica de los ingleses en el campo de batalla
como una retirada general y, fiel a su estilo, lanzó a toda la caballería francesa a la carga. Pero la infantería inglesa tan solo se había marchado al otro lado de un camino que marcaba la cima de un desnivel del terreno y aguardaba a los franceses, formada en sólidos cuadros a prueba de caballería, situados detrás de la artillería. Cuando Ney superó el elevado camino y emprendió el descenso, se encontró la sorpresa, pero no intentó frenar el ataque. Tras disparar contra los franceses, los artilleros ingleses abandonaron sus cañones para refugiarse en el interior de los cuadros de la infantería. Sin apoyo de artillería, Ney no logró romper los cuadros británicos. Pese a ello, lanzó nuevas cargas una y otra vez, pero solo sirvieron para que masacraran a la caballería francesa. Según testigos de la batalla, parecía que Ney buscara la muerte, pero la muerte no lo quisiera. Los que sí recibían balazos eran los caballos que Ney montaba. Hasta 5 perecieron en la batalla debajo de él. Si al menos hubiera aprovechado que tenía los cañones ingleses a su alcance para ordenar que los inutilizaran, clavándoles púas de hierro en los agujeros para disparar, tal vez el resultado de la batalla hubiese sido distinto. Pero aunque la caballería de Ney llevaba el equipo necesario para inutilizar los cañones, no lo emplearon. Al final de la jornada, ya a pie y desesperado, Ney encabezó una de las últimas cargas de infantería gritando: «Venid a ver cómo muere un mariscal de Francia». Pero no murió. Tras la derrota de Waterloo, Napoleón no tardó en ser destronado y enviado de nuevo al exilio, esta vez en la remota isla de Santa Elena, en medio del Atlántico. Ney, por su parte, fue arrestado por las autoridades francesas el 3 de agosto, un mes y medio después de Waterloo. El 4 de diciembre de 1815 fue juzgado por la Cámara de los Pares, acusado de traicionar a su rey y de haberse unido a Napoleón. Para intentar salvarle la vida, su abogado, André Dupin, argumentó que Ney ahora era prusiano, ya que su ciudad natal, Saarlouis, acababa de ser anexionada por Prusia. Pero Ney, siempre orgulloso, echó por tierra su propia defensa al interrumpir a su abogado y exclamar: «Soy francés y seguiré siendo francés». Cuando los pares votaron su sentencia, de 160 votos, 137 fueron a favor de la pena de muerte. A gran parte del pueblo francés no le hizo gracia aquella sentencia tan dura contra uno de sus héroes más famosos, pero se trató de una sentencia ejemplarizante, destinada a servir de advertencia para los demás mariscales de Napoleón, muchos de los cuales fueron exonerados por los Borbones. El 7 de diciembre de 1815, Ney fue fusilado en París, cerca de los jardines de Luxemburgo. Se negó a que le pusieran una venda en los ojos y le concedieron el derecho de dar él mismo la orden de disparar. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio Père-Lachaise de París. Michel Ney había muerto a los 46 años de edad. O tal vez no. Un año y medio después de la ejecución del mariscal, a miles de kilómetros de allí, al otro lado del océano, un misterioso europeo de unos 50 años llegó al puerto de Charleston, en Carolina del Sur. Según los registros, se llamaba Peter Stewart Ney. Como hablaba muchos idiomas, no le costó ser contratado como maestro de escuela en la localidad de Knoxville, en Carolina del Norte. Era un gran jinete y muy hábil en el manejo de la espada, como demostró al derrotar con facilidad en un duelo a un instructor de esgrima francés mucho más joven que él. Además, tenía marcas de antiguas heridas en diversas partes de su cuerpo. A veces, cuando se emborrachaba, contaba historias de batallas y decía que había sido soldado. Falleció en 1846, ya anciano, y según la leyenda, en su lecho de muerte reconoció que él era el mariscal Ney. Pero, ¿cómo podría tratarse de Michel Ney si su fusilamiento está muy bien documentado históricamente? Existe la teoría de que Ney, que era masón, recibió la ayuda de Wellington, quien también era masón,
para fingir su muerte y escapar a América. El día de su ejecución lo fusilaron con balas de fogueo y pudo, por ejemplo, apretar una vejiga de cerdo llena de sangre que llevara oculta en el pecho para que pareciera que había sido herido. ¿Podría ser cierta esta teoría? Es cierto que tanto Ney como Wellington eran masones, y también es cierto que el día anterior a la ejecución, Ney había solicitado clemencia a Wellington. Según algunas versiones, antes de dar la orden de disparar al pelotón que iba a fusilarlo, Ney exclamó: «¡Apunten al corazón!». Otras versiones afirman que lo que dijo fue: «Camaradas, disparen y apunten bien». Está constatado que cayó boca abajo, lo que algunos consideran sospechoso porque creen que al recibir numerosos impactos de bala, lo normal sería caer hacia atrás. No lo remataron con un tiro de gracia y, de acuerdo con la costumbre, el cuerpo permaneció solo durante 15 minutos. El fallo de la teoría de la ejecución falsa es que los primeros informes de su muerte indican no solo que recibió 5 balazos en el cuerpo, sino que también recibió 3 balazos en la cabeza. Y ese tipo de heridas habrían sido muy difíciles de simular en aquella época. Los historiadores se quedan con la versión oficial, la de que murió fusilado, porque no existen pruebas que demuestren lo contrario. Peter Stewart Ney pudo haber sido una persona que acabara creyéndose los rumores que circulaban sobre él y comenzara a potenciar sus similitudes con el mariscal Ney. Pero un detalle curioso es que si de verdad se trataba de Michel Ney, parecería lógico que hubiera escogido el nombre de Peter, ya que su padre, como mencionábamos al principio del vídeo, se llamaba Pierre. ¿Y vosotros, qué opináis de la historia de Michel Ney? ¿Creéis que lo fusilaron o que logró escapar a los Estados Unidos? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.